Pero bueno, justamente para hablar un poquito de estos 6 meses y de la calidad y de la cantidad y de a ver qué se puede sacar en limpio sobre la política exterior de Javier Milei, del gobierno de Javier Milei, vamos a consultar a alguien que sabe del tema y sabe mucho, que es Luciano Angelini, doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Además es profesor de las Universidades Nacionales de San Martín y Quilmes y de la Universidad Torcuato Di Tella. También trabajó como director, fue director nacional de Planeamiento y Estrategia del Ministerio de Defensa en la última gestión. Así que si Luciano nos estás escuchando, acá Damián Joal, Laura Baljás, Martín de Nicola, te saludamos. Hola Damián, Laura, Martín, buenas tardes y bueno, gracias por el llamado. Por favor, Luciano. Bueno, la primera pregunta que te queremos hacer es la más general. ¿Cómo evaluarías estos primeros 6 meses de Javier Milei como presidente en relación, obviamente, a su política exterior? Bueno, a ver, el gobierno de Milei es, como en tantas otras cuestiones, toda una rareza, ¿no es cierto? Sí. Yo, utilizo 2 conceptos para definir la política exterior de Milei en estos 6 meses. Los voy a mencionar y en todo caso profundizo un poquito sin hacer la cosa demasiado larga. Digo, la política exterior la defino como de occidentalización dogmática. Esto es realmente novedoso, no hay antecedentes de una política exterior de este tipo, ni siquiera en el gobierno de Carlos Menem, que es el espejo en el que se mira normalmente Milei. Y en términos, ya yendo a las cuestiones de seguridad internacional o defensa, que están estrechamente ligadas a la política exterior, la defino como una política de desnacionalización estratégica. Paso a resumir brevemente cada uno de estos puntos, digamos. La occidentalización dogmática supone un alineamiento automático con lo que Milei denomina como las fuerzas del bien, este concepto, digamos, desde luego muy maniqueo, pero que Milei ubica en los sectores hiperconservadores, digamos, de Estados Unidos, Israel, y lo que podríamos llamar el occidente no geográfico en general. El dogmatismo, la sobrecarga ideológica, digamos, es lo que en relaciones internacionales sería la antítesis, digamos, de la prudencia realista, digamos, ¿no? Priorizar el interés nacional y ponerlo, el plano de las ideas, digamos, en un lugar subordinado. Es decir, Milei es claramente lo contrario, es un líder, digamos, que pone claramente las ideas libertarias ante todo. Otro rasgo central, digamos, de esta occidentalización dogmática es el abandono de la región, digamos. Es el primer presidente que decide no viajar a la región como primer viaje internacional, pero además hay un abandono que es muy evidente, ¿no? Ni siquiera Menem. Menem, desde luego que tenía un vínculo primario y esencial con Estados Unidos, pero le daba mucha importancia al vínculo con Brasil, con Cardoso, al Mercosur, es decir, claro, eso te quería preguntar, porque es una novedad. Él se ve en el espejo de Carlos Menem y todo el día lo reivindica y habla de su política exterior, de Di Tella y demás, de las relaciones carnales. ¿Vos dónde notas la diferencia? Justamente en el relacionamiento, sobre todo con Sudamérica o con América Latina. Yo creo que hay yo definiría, digamos, que hay grandes diferencias con la política exterior de Menem. Nos conocemos hace mucho tiempo, Damián, sabés que vengo de una historia, digamos, bastante alejada a la mirada de Menem del mundo, pero lo que sí creo que había detrás de la política exterior de Menem era mucha sofisticación por parte de la gente que la pensaba. Es decir, Guido Di Tella era un canciller sofisticado, pero además tenía por detrás a personas, digamos, como Carlos Escudé, digamos, autor de la teoría del realismo periférico, en cuyas bases, digamos, se sostenía esa política exterior de Menem. Es decir, veían otro mundo, y era otro mundo, digamos, ¿no? Era el mundo de la unipolaridad norteamericana, es decir, había terminado la Guerra Fría y esto claramente lo que hacía Argentina, tal vez lo hacía sobreactuando, ¿no? Enviando una fragata a la Primera Guerra del Golfo, o 2 fragatas, digamos, pero mayormente lo hacían todos lo que hacía Argentina. Era el mundo del conflicto este-oeste, digamos. Todos tomaban posición en la inmediata posguerra fría, y era un contexto internacional, digamos, de globalización irrefrenable, digamos, ¿no? Hoy estamos en un mundo que es completamente diferente. Digo, Milei se pelea con comunistas corruptos, comunistas asesinos, pero para hablar de los casos de Brasil o de China, rechaza el ingreso a los BRICS, digamos, ¿no? No ve que este no es un mundo de globalización irrefrenable, sino que es un mundo en donde hay proteccionismo, guerra comercial, guerra por el 5G. Es decir, es un mundo completamente diferente que exige otra cosa, exige otro tipo de sofisticación en el vínculo con las grandes potencias,
con ambas grandes potencias, con China y Estados Unidos, y desde luego también con Europa, y poder combinar, digamos, realistamente, prudentemente, dosis, digamos, de colaboración y restricción. Sin embargo, lo que hace Milei es un seguidismo, un alineamiento en un contexto completamente diferente al de los 90. En los 90 se hablaba de relaciones carnales o alineamiento irrestricto, pero me parece que había otra lectura, mucho más sofisticada, y aun cuando uno no estuviera de acuerdo, que tenía una razón de ser, ¿no? Luciano, ahí te hago un punto, a ver si quizás uno puede comparar la política exterior de Milei, no sé si, digo, por lo disruptivo, si quiere, por la audaz, para llamarlo de alguna manera, por todo lo que vos estás describiendo, quizás en otros ejemplos, salvando la distancia, ¿no? Donald Trump, que también entró de una manera muy abrupta a la política exterior, al gobierno de Estados Unidos, y también hizo por lo menos al principio intentó una política exterior muy diferente a lo que venía haciendo Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, pero sin embargo en esos países hubieron como resortes institucionales, sobre todo en las cancillerías, que los domaron, podríamos decir. ¿Vos pensás que acá puede pasar lo mismo? ¿Que quienes le van a poner los límites a Milei va a ser la Cancillería o los funcionarios de línea que vienen trabajando en una política exterior argentina desde hace muchos años? Bueno, es realmente muy, muy interesante la pregunta, porque es algo que está en veremos, ¿no es cierto? Es cierto lo que vos decís, Trump no es un outsider, no es una figura, digamos, disruptiva en términos de, haber aparecido al margen del sistema político. Digo, le ganó a, no sé, 8, 9 precandidatos republicanos y nuevamente se perfila para ser presidente en el marco de un sistema institucionalizado. Y después no hizo una política económica completamente diferente a lo que pregona, digamos, el líder libertario de la Argentina, digamos, ¿no? Ha sido proteccionista, defendió la industria nacional. Es cierto que lo que pueden tener en común es el escepticismo respecto, digamos, de el multilateralismo, por ejemplo, ¿no? O sea, el compromiso, digamos, con las instituciones internacionales, etcétera. Ahora, yo creo, no me animo a decir, digamos, que Trump haya sido domado, digamos, por las corporaciones del sistema político norteamericano. Eso, digo, habría que estar mucho más en el día a día para tener una precisión de eso. Lo que sí conozco claramente en detalle es qué está pasando en la Argentina, y lo que estoy viendo es cuadros de segunda y tercera línea formados, muchos de estos los conozco, hemos formado parte de actividades académicas, compartimos, digamos, la universidad, cuadros, por ejemplo, que en relaciones internacionales se denominan realistas. Bueno, esos cuadros realmente hoy están, cómodos, con digamos, salarios en divisas en el exterior, para aquellos que están nombrados en algún cargo importante, o cumpliendo cargos de funcionarios de segundas y terceras líneas, digamos, en los ministerios, y no dicen una palabra, digamos, en el sentido de que el realismo, que prioriza el interés nacional, que prioriza la prudencia, que prioriza, digamos, una mirada de los intereses nacionales en el comportamiento externo, no es lo que está primando. Acá hay un gobierno en donde la línea de mando es los hermanos Milei, Diana Mondino y Petri, digamos. Luciano, hay un abismo, recién hablábamos del menemismo, una cosita más, del menemismo, un abismo hay entre Guido Di Tella y Mondino, entre Camilión y Petri, entre Jorge Castro y el brigadier Jorge Antelo, y podríamos ir por cada línea de gobierno, y yo creo que el diseño de la política exterior y defensa nacional es de una pobreza muy grande en el caso de la Argentina actualmente. Luciano, un poco sobre esto último que venías diciendo, medio como que te me adelantaste a la pregunta sin que te la haya hecho todavía. ¿No crees que hay un punto valorable en la Cancillería de tratar de, digamos, como que hay una política exterior que maneja la Cancillería, que probablemente haga un poco de control de años de lo que hace Milei, y otra que es la que hace él directamente, ¿no? Que es mucho más disruptiva y que busca mucho más la confrontación. ¿No ves un rol destacable en la Cancillería de tener una actitud más pragmática, de tener cierto control de años? Mira, Martín, creo que posiblemente lo están haciendo, o lo están intentando, o están persuadiendo de alguna manera, pero no lo logran, digamos, en cuestiones históricas. Te digo, por ejemplo, hace muy poquito se votó en Naciones Unidas, digamos, un embajador como Ricardo Lagorio, de trayectoria, digamos, un hombre que escribía sobre el realismo, yo lo leía muy seguido, y, digamos, con mucho interés en Infobae, digamos, la votación, por ejemplo, en Naciones Unidas sobre la creación del Estado palestino. Digo, en esto había una línea de continuidad, era una de las coincidencias básicas de la política exterior argentina, de la democracia recuperada, digamos. Eso no lo modificó Cristina Kirchner, no lo modificó Mauricio Macri. Uno puede seguir los posicionamientos. Con tradiciones diplomáticas de Argentina. Rompen con la tradición. El otro día votan, digamos, respecto de la cuestión de un tratado pandémico en el contexto de la Organización Mundial de la Salud. Digo,
votamos en materia de derechos humanos, votamos con países, digamos, violadores de los derechos humanos. En ese sentido, digamos, llama mucho la atención esta agenda libertaria. A mí me parece que en todo caso, si esa búsqueda, digamos, está en los cuadros profesionales de la Cancillería, debería ser todavía más fuerte, y yo creo que es el momento en donde los consejeros del príncipe deberían decirle al presidente lo que el presidente no quiere escuchar. Y esto es un problema, digamos, porque sí. es una cuestión de prudencia, ¿no? Sí, claro. La prudencia implica poner en un primer lugar el interés nacional, y creo que la política exterior argentina tiene una tradición larguísima en cuanto a sus puntos de coincidencia que habría que rescatar, y me parece que se la están llevando puesta, y en esto se están llevando puestos los cuadros profesionales de la Cancillería, también. Claro. Luciano, te hago la última y de ya te agradecemos el contacto. ¿Qué lectura haces de la actitud que está teniendo Milei respecto de la región, ¿sí? De América Latina, concretamente? Hasta ahora solamente fue a la asunción de Bukele en El Salvador, pero no tiene vínculos, digamos, los comentarios que ha tenido tampoco han sido muy positivos sobre los líderes de la región. ¿Qué lectura haces de esa situación? Sí, es inédito que no haya visitado salvo El Salvador, ningún país de la región, ¿no? Sí, es inédito, y además, de vuelta, para correrme de cuestiones más de coyuntura, lo estratégico que es tener un vínculo aceitado con Brasil. Este es otro punto, otra coincidencia básica de la política exterior de la democracia recuperada, que no ha sido puesta en entredicho por ningún presidente, y Milei lo pone en entredicho. La pelea, digamos, con Lula antes de asumir, y hace muy poquito tiene un problema de provisión, digamos, de gas natural en las estaciones de servicio, y con una altura, digamos, de estadista, Lula le resuelve el problema, y Milei termina yendo al pie, como termina yendo al pie, digamos, a China por el swap de los 6.500 millones, y va a tener que terminar yendo el 4 de julio, digamos, en una cuestión muy emblemática, digamos, en donde los chinos hasta último momento mantuvieron, digamos, la incertidumbre, y finalmente va a tener que ir posiblemente en una fecha tan simbólica, digamos, ¿no?, para el líder libertario. Quiero decir, este fue otro caso en donde vos ves claramente el interés nacional, pelearse, hacer anteceder el dogmatismo, digamos, la ideología por la ideología misma, y finalmente el que te resuelve el problema es Brasil, digamos, en donde además lo que se ve es, en toda su dimensión, la carencia de cuadros burocráticos para resolver cuestiones muy básicas, porque el problema de la provisión de gas fue una cuestión digamos, mal parida en términos, digamos, de política exterior, pero además muy mal instrumentada en términos de cuadros burocráticos, en este caso de la Secretaría de Energía. En este sentido vemos un gobierno que tiene un discurso, pero además tiene cuadros técnicos, digamos, con muy poca expertise. Por eso, volviendo a la pregunta anterior de Martín, es muy importante escuchar a los funcionarios, digamos, y a los cuadros técnicos de la Cancillería, que tienen muchos años manejando los temas, y bueno, me parece que esto, bueno, todavía está en veremos, ¿no? Me parece todavía que está muy verde. Luciano, bueno, muchísimas gracias, muy claro tu análisis sobre estos 6 meses de Milei en el gobierno. Te agradecemos muchísimo que te hayas dedicado una tarde de domingo a atendernos y a hablar sobre estos temas, así que te dejamos así seguir disfrutando, y seguramente te volveremos a llamar más adelante para seguir hablando sobre estos temas que nos encantan, ¿no?, y que nos gustan mucho. Te mandamos un abrazo grande. Otro grande para ustedes, buenísimo el programa, fue un placer salir, porque además soy oyente de la radio, así que bueno, un fuerte abrazo. Gracias, abrazo, Luciano.